porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tiene la esperanza de no ser avergonzado, pero sabe que la presión de un tribunal que tiene su vida en sus manos puede tener sobre él una gran influencia. Y para que esto no ocurriera, le pide valor al Espíritu Santo. Pablo no quiere negar a su Señor en un juicio en el que, aunque parece que se está resolviendo a su favor, nunca se sabe lo que finalmente puede llegar a ocurrir. Pablo es enormemente honesto delante de Dios y de los demás. No se engaña a sí mismo y tampoco pretende hacerlo con ninguno de los que le escuchan en esta carta. Él sabe que hay algo más importante que la vida misma. Y eso es lo que dice aquí, que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay algo muy importante en esta declaración que la hace válida, y quiero que prestes atención. Vuelvo a repetirlo. Hay algo muy importante en esta declaración que la hace válida. Válida. El morir es ganancia allí solo con una condición previa, si aquí el vivir es Cristo. Si aquí no vive para Cristo, sino para Él y sus deleites, no podrá decir que el morir es ganancia. Esta declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es una de las más poderosas de la Biblia, pero también es una de las más difíciles de entender, porque para entenderla primero hay que experimentarla. Se puede predicar sobre esto, pero nunca se podrá llegar a entender en su profundidad si antes uno no ha muerto de verdad a todo lo que este mundo le puede ofrecer. Esta declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, solo la puede entender alguien que previamente estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por amor del cual uno lo pierde todo y lo tiene por basura, para ganar a Cristo. La mayoría de los jóvenes no pueden entender esto porque todos tienen delante de sí tantas cosas que no se quieren perder, que es muy difícil para ellos tenerlas por basura. Les pasa lo mismo a los adultos que no son creyentes. Solo a algunos, con años de servicio al Señor, pueden llegar a considerar todas las cosas que tienen y las que pueden llegar a tener como basura. Y las traducciones que tenemos de esta palabra basura, en todas las versiones que yo conozco en español, son bastante discretas. Y es que lo que realmente significa esta palabra en el original griego es lo que evacúas cuando vas al baño. Así que la palabra griega de la que aquí estamos hablando es skúbalon, y skúbalon, para entendernos y seguir siendo finos, la podríamos traducir como excremento. Por lo tanto, solo alguien que estima como excremento todo lo que en este mundo tiene y puede llegar a tener, será alguien que puede llegar a estimar a Cristo como Cristo debe ser estimado. Para entender esta afirmación de Pablo de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es imprescindible considerar como basura aquello que uno tiene o puede llegar a tener. No me quiero poner por encima de nadie, no entiendo muy bien lo que Pablo quiere decir en la práctica, en la teoría lo entiendo perfectamente. A mí me cuesta comprenderlo en su plenitud. Yo tan solo puedo acercarme un poco a lo que creo que Pablo quiere decir con lo que dice. Y con eso poco que soy capaz de entender, intentaré explicarlo. Para empezar, tendríamos que preguntarnos qué es la vida. ¿En qué consiste la vida para cada uno de nosotros? Aún más, incluso antes de respondernos a estas preguntas previas, deberíamos saber que el sentido profundo de la vida no lo comprende nadie a no ser que haya tenido pruebas fuertes que pasar y al mismo tiempo que sea un cristiano. ¿Por qué? Porque nadie vive sin Cristo. Sin Cristo la gente solo existe. Por eso se ha de tener a Cristo para poder tener la vida Zoe, la vida espiritual, y no solo la bios, la biológica, sino la de verdad, la vida vivida en Cristo y además esa vida vivida con pruebas por las cuales pasar. Para la mayoría de las personas, la vida significa la existencia, algo así como una vida biológica, animal, únicamente. Por eso solo viven la vida comiendo, bebiendo, trabajando y durmiendo, para volver a comer, beber e inmediatamente después salir a trabajar y poder de esa manera volver a comer, beber y dormir. Es triste, pero es así como viven algunos su vida. Ni se preguntan por qué y para qué están aquí. Y cuando tienen dificultades, simplemente las soportan y nada más. Para ellos pasar por pruebas es aguantarlas y mirar hacia otro lado a ver si mañana es un día mejor. Además, muchos de ellos suelen echar las culpas de lo que les pasa a los demás. Algunos, incluso muchos, pueden ser buenas personas, haciendo buenas obras con los demás, pero en cuanto al entendimiento profundo de lo que es la vida, no comprenden nada de nada. Piensan que la vida consiste en hacer cosas buenas, pero no conocen su corazón como Dios quiere que lo conozcan, como realmente es. Por eso no reconocen que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Y para poder entender verdaderamente cómo es nuestro corazón, hay que reconocer, como está escrito, que no hay justo ni aun uno. Para reconocer esto, claro, necesitamos el Espíritu Santo de Dios y pasar por pruebas.
Es así de duro, pero es cierto. Las pruebas y tribulaciones nos vienen como un regalo, como una bendición de Dios a todos, también a los incrédulos, ¿eh? Las pruebas son la misericordia de Dios a todos para que, mirando al cielo, nos preguntemos qué es la vida y de esa manera podemos obtener la respuesta correcta. Muchos, y desgraciadamente a veces también nosotros, dejamos de mirar al cielo cuando todo nos va bien. Si ganamos un buen dinero, si tenemos una buena salud, si en la familia no tenemos grandes problemas o si vemos que nuestro trabajo no peligra, ¿para qué nos vamos a preguntar por el sentido profundo de la vida? Pero cuando se presenta la quiebra, cuando aparece el desastre o cuando llega la enfermedad o la muerte de alguien cercano, es cuando los cristianos nos preguntamos ¿qué está pasando? Aunque si nos lo preguntamos todavía es porque no hemos entendido qué es la vida. Por eso las pruebas son buenas para nosotros, buenas para centrarnos, buenas para preguntarnos qué pasará después de esta vida y buenas para que al preguntarnos por eso nos preparemos para lo importante, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las pruebas también nos hacen comprender mejor nuestro alma y por lo tanto nos ayudan a ver nuestro pecado y nuestra debilidad y nuestra incapacidad para solucionar ese pecado y esa debilidad. Y precisamente por todo esto las pruebas nos llevan de vuelta a casa para que allí el Padre nos muestre de verdad la vida, nos vista y calce de nuevo y para que deseemos conocerle mejor de lo que le conocíamos. Si después de una prueba no te ocurre esto, o sea que no le conoces mejor de lo que le conocías, como dice Job, entonces no has aprovechado para nada la prueba. Esto es de verdad la vida. La vida de verdad, por lo menos, es un proceso de santificación en el que vamos descubriendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en ese proceso algunos desertan o se frustran. No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenían unas expectativas que no se cumplieron. ¿Dónde venía eso en las Escrituras que se tenía que cumplir? Por eso decía antes que para los jóvenes es muy difícil que lleguen a entender lo que Pablo dice aquí, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque no han tenido tanto tiempo como nosotros para ser disciplinados. Es duro, pero es cierto, como la vida misma. Así que este versículo no se puede explicar bien y por lo tanto comprender bien si no es desde la vivencia personal del proceso de santificación que todo cristiano tiene que vivir.